Que Dios les bendiga. Para mí es un honor poder compartir con ustedes esta presentación. Yo creo que Dios es fiel en todo momento, ¿no es así? Vamos a hablar de uno de los temas que tiene que ver con uno de los ejes de la iglesia, que es espiritualidad pentecostal. Este eje de la iglesia de Dios nos convoca a todos nosotros definitivamente porque somos pentecostales. Gracias por ese amén. Y siendo pentecostales, debemos de hacer algunas definiciones. Pero antes de comenzar con el tema en sí, tengo solamente 20 minutos y luego yo le quiero indicar que aprendamos juntos y que podamos dialogar unos 10 minutos. Por lo general, nunca hacen preguntas, porque las preguntas se pueden considerar malas, pero no existen preguntas malas. Definitivamente no existe ninguna pregunta mala. Todas las preguntas nos ayudan a poder comprender más y mejor las Escrituras. Mi buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias por tu misericordia, por tus bondades. Tú has sido fiel. Te pedimos que nos des luz a tu palabra y que nos enseñes a comprender más y mejor tu Escritura y que podamos descubrir, Señor, que en ti tenemos todos los recursos necesarios. Por ti, para ti, nos reunimos y nosotros somos los bendecidos. Gracias por este momento que nos otorgas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey. Amén. Amén. Quisiera que usted me pudiera acompañar a abrir su Biblia en Hechos, el capítulo 2. El versículo 1 al verso 4 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga, una ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Yo quisiera que pudiéramos comenzar con este tema y hablar acerca de unas definiciones. Bien, nosotros somos pentecostales y como pentecostales hay tres cosas importantísimas dentro de lo que se define como el pentecostalismo. La primera son las experiencias espirituales y eso tiene que ver con la gracia. Así que debemos de definir qué es lo que es gracia. Para cada uno de nosotros la gracia abundante, como lo señala un teólogo, no solo es un regalo de parte de Dios, un regalo inmerecido, abarca mucho más que un regalo inmerecido. Es compartir la vida de Cristo, es Cristo que está en nosotros y con nosotros. La gracia tiene que ver con la abundancia de bienes que el Señor nos otorga y la seguridad plena y la certeza y la convicción de que la sangre de Cristo ha sido efectiva para el perdón de nuestros pecados. La gracia no es barata, tuvo un costo. No existe gracia barata. La gracia, mi amado hermano, tuvo un costo. Nuestra salvación tuvo un costo. No podemos confundir de ninguna manera gracia con gratuidad. No es gratis la salvación, es por gracia. Por gracia sois salvos. Por lo tanto, el costo fue la sangre de Jesucristo. Bien.
Esta es lo primero que debemos de señalar, que la experiencia espiritual comienza con la gracia. Por gracia, por el amor, por la misericordia, por la bondad, no hemos sido abandonados, no hemos sido dejados, somos hijos del Rey. Los pentecostales también, su énfasis son en las manifestaciones de hablar en nuevas lenguas, la glosolalia, la experiencia de hablar en nuevas lenguas. Es una experiencia que nosotros como iglesia clásica, pentecostales clásicas, la hemos dejado de lado. Luego vamos a hablar un poquito más de esto, pero son características de una iglesia pentecostal. ¿Hace cuánto tiempo no hablamos en lenguas? No es parte de nosotros hoy día. Me recuerdo que si yo no hubiera sido esa noche bendita en Alcérreca, a mi tercera vez que fui a la iglesia, hace muchos años atrás, por supuesto, si Dios no me hubiera llenado con su Espíritu Santo, no sería cristiano. Yo necesitaba una terapia de shock, y esa terapia me la entregó el Espíritu Santo. Y recuerden que nosotros, siendo pentecostales, no solo es la manifestación de la glosolalia, sino que es todo lo que acompaña a la vida espiritual de una iglesia. En nuestras iglesias necesitamos estas experiencias, porque quien hace la obra de salvación es el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo en nuestras congregaciones, podemos ser todo tipo de institución, menos iglesia. La iglesia nace por obra del Espíritu Santo, por la gracia de Cristo. La iglesia existe por que el Espíritu Santo está presente. Y la iglesia es cuando nos reunimos, cuando hay dos o tres. Si usted dice, yo soy iglesia, pero está solo, no es iglesia. Usted es parte de una iglesia, es parte de una congregación, pero la iglesia se constituye cuando hay dos o tres reunidos en el nombre de Cristo. Estando solos no somos iglesia. Por lo tanto, en la iglesia debe de estar lo que le da vida a la iglesia, que es el Espíritu Santo. Otro aspecto importante dentro de la vida espiritual son los dones espirituales. Los dones espirituales deberíamos de señalar que esto no es obra del pastor. Los dones espirituales son de la iglesia. Y toda la iglesia debe de tener, cada uno de nuestros hermanos a lo menos tiene un don espiritual, uno como mínimo, y que debe desarrollarlo en el servicio. Por lo tanto, hablar del servicio es hablar de un ministerio. Cada uno de nosotros tiene un ministerio que cumplir. No es solo el ministerio del pastor, sino que es un ministerio de la iglesia. La iglesia está llamada a servir. Y cada uno de nosotros debe de asumir ese compromiso. Es un compromiso con Dios. Es el más alto compromiso que tenemos. Anoche aprendíamos acerca del liderazgo. A los líderes dentro de nuestras congregaciones no se les paga, no se les remunera, pero tenemos un compromiso mayor que un salario. Ese compromiso es a nivel espiritual, eso es espiritualidad. Es una relación íntima con Dios donde asumimos que estamos cumpliendo y desarrollando dentro del cuerpo de Cristo los ministerios de la iglesia. Un pastor no puede hacerlo todo. Debe saberlo todo, pero no puede hacerlo todo. Y son los hermanos los llamados a tener este compromiso con la iglesia. ¿Con el pastor? No, con la iglesia. ¿Y la iglesia quién es? Todos nosotros. Cuando hablamos de estas definiciones,
debemos de hablar qué es lo que es Pentecostés. La otra PPT, por favor. Pentecostés proviene del término que es el 50º día, 50 días. A los 50 días después de la Pascua judía, a los 50 días de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo, llegó el día de Pentecostés. Después de la resurrección, el día de Pentecostés fue el día en que se escuchó hablar en diferentes lenguas. Lenguas que estaban repartidas como de fuego. Fue un acto sobrenatural. El día de Pentecostés es el cumplimiento de Joel capítulo 2. Y que tiene una parte de cumplimiento. Existe otra parte del cumplimiento que aún no ha llegado. Y que tiene que ver con una escatología, tiene que ver con un día final, tiene que ver con los juicios. La primera parte de este Pentecostés se cumplió en Hechos capítulo 2. El día de Pentecostés hablaron en otras lenguas. Y no solo hablaron en otras lenguas conocidas, para que todos los judíos que estaban esparcidos en el mundo pudieran llegar al templo y pudieran escuchar las maravillas de Dios. No solo para eso, sino también habían lenguas angelicales. No es solo hablar en lenguas desconocidas, en idiomas conocidos que nosotros no sabemos, sino que hablar las maravillas de Dios por medio de estas lenguas, por medio de estas experiencias espirituales. Hablar en otras lenguas es edificar la iglesia, es edificarnos nosotros, es construir el reino de Dios en nuestras vidas. Y la interpretación de lengua es construir la iglesia, edificar la iglesia, consolidar la iglesia. ¿Son necesarios los dones espirituales? Si no fueran necesarios, entonces no tendríamos esa parte de las Escrituras. Son fundamentales. Y los pentecostales necesitamos activar los dones espirituales. Hablar en otras lenguas, interpretar lenguas, discernimiento de espíritu, palabra profética, entre otros tantos dones que necesitamos que estén dentro de nuestra congregación. Este movimiento de las iglesias es un movimiento, el pentecostalismo es un movimiento y quizás el movimiento más complejo que existe. Es un movimiento multifacético. Es más que hablar en lenguas. Es tan difícil el movimiento pentecostal porque las iglesias en el movimiento pentecostal son las que más se han dividido y las que más se dividen. Porque con un poquito de gracia de Dios ya sentimos que somos la crème de la crème. Pero en el movimiento pentecostal, que es tan complejo de definir, no existe sometimiento, no existe obediencia, no existe compromiso. Y la vida espiritual necesita de obediencia, necesita de compromiso, necesita, hermanos, de tener una relación de obediencia a Dios y a nuestras autoridades. Es tan complejo y tan multifacético que desde 1901, con el pentecostalismo clásico, la Iglesia de Dios pertenece al movimiento del pentecostalismo clásico. Somos pentecostales clásicos. Desde 1901, con Charles Parham, en Topeka, que comienza todo este movimiento revolucionario, hasta William Seymour en Los Ángeles en 1906, tanto las iglesias de Dios, las asambleas de Dios, la iglesia cuadrangular, la iglesia de Dios de la profecía, entre otros, incluyendo algunos solo Jesús, la iglesia de Dios de la profecía es solo Jesús, son pentecostales. El énfasis de este movimiento pentecostal clásico son sanidad divina, santificación,
evidencia inicial de la glosolalia, la urgencia de la proclamación de Cristo viene, de que Cristo sana, salva, bautiza, son evidencias de una iglesia pentecostal clásica. ¿Ha escuchado hablar de eso usted? ¿Hace cuánto tiempo que no escucha el mensaje de la sangre de Cristo tiene poder? ¿Hace cuánto tiempo no he escuchado un mensaje acerca de que Cristo viene a buscar a su iglesia? ¿Hace cuánto tiempo usted dejó de escuchar el mensaje de que Cristo sana? Son mensajes de una iglesia pentecostal clásica, que tiene que ver con la espiritualidad de la iglesia. Los pentecostales criollos, esta es una definición que encontramos en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica que tienen sus propias denominaciones. Nacen desde el avivamiento en Valparaíso en 1909. El avivamiento de Valparaíso en 1909 es producto o resultado del avivamiento de Los Ángeles, en la calle de Azusa, con todo este movimiento espiritual. Llega el reverendo Hoover y él era metodista y por este movimiento espiritual fue expulsado de la iglesia metodista, pero con él nace la iglesia metodista pentecostal. Y la iglesia metodista pentecostal es una iglesia criolla, con características criollas, chilenas. Ahí es donde nacen, por ejemplo, tres Gloria a Dios. Ahí es donde nace los movimientos, el movimiento tan extremo de ser prácticamente un ejército. De ahí también nace el Ejército de Salvación de Chile, la Iglesia Evangélica Pentecostal, o la segunda, que es llamada la Sargento Aldea. Estas iglesias criollas que nacen en nuestro país, entre otras tantas, la Iglesia Apostólica Pentecostal, son producto de divisiones. Así que la iglesia pentecostal es tan compleja porque si no nos gusta el pastor, ¿qué es lo que hacemos? Si no estoy de acuerdo con el pastor, ¿qué es lo que se hace? Se reúnen 2, 3, formemos una iglesia. Son tan complejas porque si no se cumple con las expectativas que uno tiene, me voy. No tengo que darle cuenta a nadie. Nadie me tiene que decir absolutamente nada. Eso es espiritualidad. Eso es carnalidad. Eso es humanidad. Ahí no está Cristo. Todavía no ingresamos, ¿cierto? Estamos en definiciones. Los carismáticos o los neopentecostales, desde 1960, dicho sea de paso, que aún para esta década, se consideraba a los pentecostales como unos herejes. Hasta hace poco eran considerados en algunas iglesias, principalmente en la iglesia católica, apostólica, romana, nos consideraban herejes. Son sectas, nos consideraban secta. Precisamente porque el movimiento carismático que surge dentro de las iglesias católicas, por la necesidad de tener un encuentro con Dios, hablo de los carismáticos católicos, que hablan en lenguas. Fueron expulsados aquí en Chile también de la iglesia católica, porque no fueron aceptados.
el carisma, la gracia, la relación pentecostal de espiritualidad con Dios no es comprendida humanamente. Así que todas las manifestaciones espirituales son incomprendidas. Por supuesto que son incomprendidas, porque tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con el desahogo del alma, del espíritu. ¿Se imagina usted que alguien comience a gritar y hablar en nuevas lenguas? La mayoría se asusta y eso se quiere evitar. Pero ¿dónde Dios trabaja? ¿Dónde Dios hace el cambio de la persona? ¿Cuál es el área donde tiene que ser transformada? Precisamente en el corazón, en el asiento de las emociones. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No podemos nosotros los pastores coartar esta experiencia. Durante un tiempo a los académicos, a los profesores, se nos enseñó que eso no puede suceder dentro de las iglesias y transmitimos esto a nuestras congregaciones. No puede hablar, no se puede porque las personas se van a asustar. Pero el único que hace los cambios dentro de una iglesia no es el pastor, no son los líderes, no es la música, no es absolutamente nada, sino que es la obra del Espíritu Santo. Y si no está el Espíritu Santo, ¿cómo pueden haber cambios? ¿Cómo pueden haber transformaciones? Son sectas, hay que expulsarlos. Claro, aquí también están los neopentecostales. ¿Cuáles son los neopentecostales? O el nuevo pentecostalismo. El nuevo pentecostalismo tiene que ver directamente con todo este mover apostólico profético. Ellos son neopentecostales y tienen algunas características especiales. No apoyan la evidencia inicial, y la evidencia inicial es hablar en otras lenguas. Pero tienen una gran cantidad de cosas extraordinarias. ¿Cuántos han ido a la iglesia de Chaparro? Sean honestos, por favor. ¿Les gusta? ¿Sí? ¿Ven emociones? Y las emociones que hay es gloria a Dios, aleluya, gracias Señor. Son todos participantes de la presencia de Dios, pero no hay mayores manifestaciones. Yo en la iglesia en Renca le digo, diga un amén, diga un aleluya, diga un gloria a Dios. Sucede lo mismo que ahora. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Porque se nos reprimió. Hemos sido reprimidos en nuestra espiritualidad. No, eso no puede suceder. Mi amado hermano, siendo pentecostales clásicos que nacemos con el movimiento del pentecostalismo, producto del movimiento de la santidad y toda una historia hacia atrás, ¿sabe que los mayores ejércitos que Dios usó en el Antiguo Testamento fueron de 300 personas? No fueron de miles. 300 personas y conquistaron, porque la fuerza no es del hombre, sino que es de Dios. Yo con esto le invito a que pueda dejar que todo lo que nosotros somos y alcanzamos se lo debemos a Dios, y es por Dios, y es Dios que tiene que estar presente. Si Dios no pelea esta batalla, estamos perdidos. Necesitamos que Dios haga esa obra gloriosa y maravillosa. Por lo tanto, necesitamos un nuevo pentecostalismo dentro de los pentecostales. Qué complejo es esto, mi amado hermano. Siendo pentecostales necesitamos avivar el fuego de Dios.
La orden en Deuteronomio le dice a los sacerdotes: preocúpate que nunca falte el aceite en las lámparas. Es un aviso espiritual. Preocúpate, iglesia, ya que tú eres la luz del mundo, que nunca falte el aceite en tu vida. Porque tú eres responsable que muchos puedan llegar a la congregación, a la iglesia, a ser transformado, cambiado, mi amado hermano. Hoy día tenemos todo, pero no tenemos la presencia del Espíritu Santo. Y necesitamos tener este movimiento. ¿Por qué la iglesia del hermano Chaparro crece? ¿Por qué las iglesias neopentecostales crecen? Es producto de la libertad de las emociones. Mire, llegamos cargados, trabajados, dolidos, enfermos, llenos de angustias, llenos de dolores. Se encuentran con una música hermosa. ¿Acaso no la tenemos? Sí, la tenemos. Se encuentran con un ambiente donde todos los hermanos son partícipes del culto. Por dar un ejemplo, se citan las hermanas a las 6 de la mañana, no llegan 5. Se llena la congregación y todos son partícipes de la alabanza. Levantan las manos, dicen: Dios, descanso en tu presencia. ¿Qué nos sucede a nosotros? ¿Acaso el Dios que servíamos ya no está con nosotros? Debemos de volver a tener esta espiritualidad pentecostal. El Espíritu Santo nunca se ha ido, pero cometemos un pecado contra el Espíritu Santo. Reprimimos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No contristes, no reprimas, no entristezcas al Espíritu Santo. Las iglesias neopentecostales no le dan tanto énfasis al hablar en lengua. La adoración es un tanto más reservada, pero son partícipes. Quizás no existen danzas como las pentecostales criollas, pero existe una presencia de Dios donde todo es partícipe de ello. El sistema socioeconómico de las iglesias neopentecostales es más elevado. Es un poco más racional, pero más elevado. Las iglesias pentecostales surgen en la periferia. Imagínense, Pudahuel, Renca, era la periferia de Santiago. Hoy día las iglesias neopentecostales buscan los lugares más céntricos, donde todos puedan llegar. Y el compromiso económico es maravilloso, hermano. No se entristezca, sonría. Un hermano de la iglesia decía, yo participaba en Chaparro, me decía. Un día el pastor Chaparro necesitó una ofrenda de 30 millones de pesos porque había que arreglar algo en la iglesia. Y dijo, yo necesito a 30 hermanos que donen 1 millón de pesos. Y estaba diciendo eso y habían 10 corriendo. Y antes de terminar le dijo, iban pasando mucho, dijeron no, fueron los 30, sí. Ustedes son los bendecidos. Los demás perdieron la oportunidad de ser bendecidos. ¿Me explico? Necesitaban los 30 millones nada más. Les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes ofrendan de verdad? ¿Cuántos de ustedes diezman? No se incomode, porque esto tiene que ver con nuestra vida espiritual.
donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si no eres capaz de ofrendar, si no eres capaz de diezmar, es porque tu corazón no está en Cristo. Eso también es espiritualidad, mi amado hermano. Y le hablo clarito, porque hay poquitos hermanos de la iglesia de Renca para que no se ofendan. Entonces hablo claro, porque todos los hermanos deben de comprender que esto es parte de la vida espiritual. Y el movimiento que tiene esta característica también estaba dentro de nosotros. Los pentecostales, yo les he explicado que surgen en los extremos, pero los pentecostales de hoy, nuestros hijos son profesionales. Yo me recuerdo cuando llegó el hermano Ángel a la iglesia. Yo me recuerdo cómo llegué a la iglesia. ¿Se recuerda usted cómo llegó a la iglesia? ¿Se recuerda cómo era su situación económica? ¿Y qué sucedió que hoy día es más? Porque Dios trabaja en el corazón, en el alma, en el espíritu, cambia las estructuras mentales y nos bendice el Señor, transforma toda nuestra existencia. Hermano, no es que seamos millonarios, pero Dios le ha dado la oportunidad de ser próspero. ¿Cuántos de ustedes lo creen así, mi amado hermano? Y Dios seguirá haciendo una obra milagrosa en su economía. Eso tiene que ver con la espiritualidad, mi amado. Si usted cree que la economía no tiene nada que ver con lo espiritual, está totalmente equivocado. Sigamos con estas definiciones. ¿Qué es espiritualidad? Es dignidad humana. Hechos capítulo 2, estos versos, el énfasis es: y sean todos llenos, lo puede repetir usted, llenos del Espíritu Santo. La llenura no es una manifestación. La llenura es la dignidad humana, donde Dios trabaja en nuestro corazón, donde Dios eleva nuestra condición de vida, donde Dios nos enseña a ser mejores, donde Dios, hermano, trabaja en nuestro estilo de vida, donde Dios trabaja en nuestras actitudes de compromiso. Dios trabaja en nuestra espiritualidad, y la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con estas tres áreas importantes. Dignidad humana, eleva nuestra condición. ¿Se recuerdan de los mensajes antiguos? En la calle, yo antes era un alcohólico, ¿se recuerdan de esos mensajes? ¿Te recuerdas, Ángel, cuando nos salíamos a la calle y el hermano Borbarán y el hermano Ulises, que estaban a cargo del punto de prédica? Yo fui por primera vez y él se puso detrás mío y me dijo: el Señor lo bendiga. Yo no sabía nada, mi amado hermano. Yo no decía: querida alma que me escucha, estamos aquí en este lugar para hablar de que Cristo transforma y cambia. Yo antes era, pero hoy día soy una nueva criatura para el Señor. ¿Se recuerdan de ese tipo de mensaje? Dignidad humana. Es la llenura del Espíritu Santo. Es lo que transforma al ser humano. Es lo que transforma un hogar. Es lo que transforma, mi amado hermano, al hijo, a la familia. Yo no creo en un cristiano que hable muchas lenguas, pero que hasta el gato se esconde cuando llega a la iglesia, a la casa. Eso es indignidad. No creo en una mujer, mi amado hermano, que es muy pentecostal conforme a nuestros conceptos, pero que en la casa, mi amado hermano, es amarga más que chupar un limón. No, mi amado hermano, yo creo en la transformación de vida, en la llenura del Espíritu Santo. Creo en la alegría de vivir, creo en el gozo, creo en el tratar bien a la esposa, al esposo, creo en el tratarse bien mutuamente. Eso es llenura del Espíritu Santo.
Lo otro son las manifestaciones. Y las manifestaciones son el resultado de la llenura. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la equidad, tiene que ver, mi amado hermano, con la igualdad. Como fuimos confrontados anoche, tiene que ver con estos aspectos. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue un homosexual a nuestra iglesia? ¿Qué vamos a hacer cuando lleguen todos llenos de piercing y cuando lleguen todos aquellos que están tatuados? ¿Los vamos a echar? Les vamos a hablar de Cristo. Y una iglesia llena del Espíritu Santo hará los cambios importantes en cada uno de ellos. Por la espiritualidad. La llenura del Espíritu Santo es que vivamos en camino según Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Romanos capítulo 8, verso 8. Es una actitud de compromiso. La llenura del Espíritu Santo es reflejar el camino de Cristo. Vivir lo que uno es y hace es un proceso de santidad, de actitudes fieles, generosas de vida. La llenura del Espíritu Santo es la vida en Cristo. Juan capítulo 6, verso 56 al 57. La llenura del Espíritu Santo tiene dimensiones teológicas. Conocemos más a Dios. Tiene dimensiones neumatológicas. Conocemos del Espíritu Santo. Y tiene dimensiones antropológicas. Conocemos al ser humano y sabemos las necesidades del ser humano. Estamos en una época donde debemos aprender a ser mejores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y con eso yo terminé. ¿Bien? Me dieron los 20 minutos, me pasé en 5 minutos. Así que, mis hermanos, yo creo que es importante que usted pueda comprender que la llenura del Espíritu Santo no es solo hablar en lenguas, sino que reflejar a Cristo. En nuestro lenguaje pentecostal no puede existir el no puedo, no tengo, no me alcanza. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Yo le podría contar muchos testimonios acerca de no tener nada en mi bolsillo, pero tenerlo todo. Porque tengo alegría, gozo, esperanza y sé que Dios proveerá. El Dios a quien yo sirvo es un Dios que provee. ¿Cuánto han experimentado eso? ¿Por qué dudas? ¿No te he dicho que si crees en mí verás la gloria de Dios? La vida espiritual tiene que ver con los cambios transformacionales del ser humano. Padre, en este momento te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres fiel y sé que tú nos ayudarás a ser mejores. Por los méritos de Cristo Jesús nuestro Rey. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? Luis. No, no. Está Billy Munster, está Alcérrica, está Pudahuel. Puse un ejemplo de la iglesia neopentecostal, porque existen muchas iglesias. Y si ustedes creen que no tienen problema estas iglesias, una iglesia importante, no le voy a decir el nombre de una persona importante, tú
está teniendo una crisis porque son pentecostales también. Más de 1000 hermanos se les fueron. Y quiero señalarles que estas iglesias atraen a mucho, porque la multitud atrae a mucho, pero no se sustentan en Cristo, se sustentan en las personas. Cuando el líder desaparece, van a tener la tendencia a desaparecer estas iglesias. No puede ser. La iglesia del pastor, o mejor dicho así, la iglesia Tiempo de Dios, que era como la iglesia del hermano Chaparro, hoy día es una iglesia como las nuestras. Bruno. No y sí. El éxito de una iglesia se tiene que contar por los bautismos, no por otra cosa. Porque los bautismos tienen que ver con la cantidad de personas que se comprometen con el Señor. Y tiene que ver directamente con el crecimiento. Por eso también es importante el número. ¿Por qué nuestras iglesias tienen la tendencia a estar vacías? En algo hemos fallado, pues. Y debemos de ser honestos en eso. Y a nosotros como pastores debemos de tener un corazón humilde y decir, perdón, hermanos. Perdónenme, no he hecho lo que tengo que hacer. O no he tenido la capacidad de descubrir eso y tengo que hacer las cosas en común acuerdo. Eso es espiritualidad también. El éxito entonces sí y no. Se mide por las dos cosas. Pastor, yo también hice como parte de la misma pregunta del pastor. Gracias. Hice parte como de la misma pregunta del pastor Luis, pero yo creo que el tema que usted tocó a mí me generó varios temas, en general de definición, porque, a ver, el pentecostalismo parte mucho antes en el pueblo judío, porque ellos también tenían esa tradición, si lo vemos como tal, y tenían esa tradición cuando generaban primicias. Y se manifestó el Espíritu Santo efectivamente en una de esas fiestas cuando estaban unánimes, y después posteriormente en las otras definiciones que usted manifiesta también cuando ya se crea el pentecostalismo con esas personas, no me acuerdo los apellidos, pero en Estados Unidos, Los Ángeles, y siento que Dios no se equivoca, son los hombres los que se equivocan, y por eso nunca ha dado realmente una continuidad. Nosotros pertenecemos a una iglesia norteamericana que tiene esa línea y que si vemos los resultados solamente en Chile mismo están muchos divididos, muchos con líneas distintas, ideas distintas. Entonces claramente ahí Dios no es el que ha fallado, tampoco es lo mejor la idea, sino lo que falla es la definición posterior del hombre. Por eso yo creo que definir que somos cristianos pentecostales, ejemplo a mí en lo personal, no me cuadra. Prefiero decir que soy cristiano. No sé si pentecostal realmente es lo que ha llevado al éxito, como definición de esta iglesia o de la congregación. Eso es lo primero. Entonces creo que a lo mejor por eso ha fallado. Y por eso a lo mejor es un componente más
de por qué muchas iglesias en esa línea no avanzan y por qué también es el componente que a algunos no les gustan y se van. También puede estar el componente de que a algunos no les gusta y se van porque algunos dan la opinión y tampoco son escuchados, porque siempre desde el otro lado siempre es como que hay una verdad desde el otro lado y desde acá siempre hay equivocación. Entonces cuando desde el otro lado no hay equivocación y solamente desde acá hay equivocación, suele surgir la coinonía. ¿Y por qué creo yo que pasa eso? Porque yo lo complemento con algo posterior que usted habló y también ahí es donde entra el ejemplo de la iglesia del Pastor Chaparro, donde sí he ido, donde sí también tengo algunas discrepancias que son sí, tremendamente dispersas, porque, ejemplo, bueno, no sé si usted lo parafraseó o fue solamente una forma de decir cuando dijo, no, estas 30 personas que pasaron, el resto se perdieron la bendición. Pero ¿quién decidió eso? ¿Lo decidió el Pastor Chaparro? ¿Él decidió que los demás se perdieron la bendición? Ya, por eso, si eso fue solamente una interpretación, bien, se entiende. Ahora, si él dijo eso, está tremendamente equivocado. Dios bendice al que está en el corazón, o sea, al que se quiso parar. Y si alguien le quiere colocar una intención a esa definición, es porque ya está fuera de lo espiritual. Y cuando hablamos de lo espiritual, eso es estar en lo espiritual. También, ¿quién siento yo? Y aquí ya termino. Y también, ¿qué siento yo que se alinea eso? Porque cuando hablamos tanto de lo espiritual, y está muy bien hablarlo porque creo en eso, también creo en el don de lenguas, por si acaso, también lo creo. Pero creo que eso no se ha manifestado porque creo que en estos 20 minutos faltó algo fundamental para que eso ocurra, que es la santidad. Lo mencioné. Sí, se mencionó, pero nadie puede tener espiritualidad si no tiene una vida de santidad. La vida de santidad es una vida completa, una vida que creo que Dios trata en lo personal ahí también con la persona. Creo que ni siquiera también ahí pasa a ser de iglesia, sino que pasa a ser individual. Ya. Eso. Gracias. A ver cómo puedo comenzar a responder. Si me pueden ayudar con la PPT, donde hay 4... Ahí, esa. Bien. Antes estuve hablando acerca de lo que es espiritualidad, ¿cierto? La definición de espiritualidad. Y partí hablando acerca de la llenura del Espíritu. El que es lleno del Espíritu necesariamente tiene que tener dignidad y necesariamente tiene que tener una condición de santidad, porque sin la obra de santificación es imposible ser lleno del Espíritu. Por lo tanto, la definición tiene que ver con la llenura del Espíritu en que vivamos según Cristo. Estoy plenamente de acuerdo en que la santidad tiene que ver con vivir con Cristo y vivir y reflejar el carácter de Cristo. Estamos totalmente de acuerdo. Eso es lo que yo pude expresar. Quizás no dije santidad, pero eso es lo que es la santidad. Tener el carácter de Cristo. Bien, y eso es espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver con el dar. Sí, mi amado hermano. Y cuando el hermano Chaparro, como por dar ese ejemplo que yo di tal vez burdo, pero es que es verdad, mi amado hermanos. ¿Cómo son nuestras ofrendas en nuestras congregaciones? ¿Cuánto sufrimos para lograr un objetivo en la iglesia? ¿Acaso la economía no está relacionada con nuestra vida espiritual y con nuestra santificación y con nuestra relación íntima con el Señor? Y el que da con un corazón alegre, mi amado hermano, es el que tiene la bendición. Y el pasaje bíblico dice, esta mujer dio más que todos ustedes, porque ustedes dieron lo que les sobró, pero ella dio lo que tenía. Miren, hermano, cuando van a ofrendar, usted cuenta el dinero, ¿eh? Si tiene un billete de 20, no, ese no. Pero si tiene un billete de lucas, ese sí.
Dios escatimó algo en la cruz. ¿Por qué escatimamos nosotros en el dar? ¿Acaso Dios no está ahí también? A eso me refiero, porque yo creo eso, pero no creo que la persona va a salir dando porque solamente recibió un mensaje de decir Dios da más o Dios bendice más porque tú vas a dar más. Me refiero que pasa por un Yo, concepto personal. yo, Porque pasa lo mismo con el tema de hablar en lenguas, pero en otro área, por supuesto. Pero pasa lo mismo, ¿sabe por qué? Porque uno dice hablar en lengua, perfecto. Pero también parte de la escritura dice que la lengua tiene una interpretación, hay un mensaje. Dios habla a través de eso también. Y cuando uno ve que hay gente que habla, ejemplo, en una iglesia y no se entiende nada, y nadie lo interpretó, y nadie dijo nada, eso también es otro tema, también parte de una espiritualidad. Porque a lo mejor usted cuando comenzó vivió ¿en mala espiritualidad? no, estoy hablando de que existe, de que no se comprende, y es parte de tener una ¿Y qué es lo que se necesita para eso? Se necesita que el otro hermano que tiene el don de interpretación de lengua se atreva a darle libertad al Espíritu Santo y hablar esas lenguas desconocidas. La iglesia cuando se reúnen los dones espirituales. Y todos los dones espirituales tienen que estar presentes. Pero el temor, el miedo, las vergüenzas nos hacen guardar silencio de tal forma en que cometemos un pecado contra el Espíritu Santo y que es contristar al Espíritu Santo. ¿Cuántos hermanos han recibido un día domingo o el día que nos reunamos la interpretación de las lenguas y guardan silencio? Eso es eso. Hablar en lenguas, mi amado hermano, para el que no lo comprende, por supuesto que es locura. Si estás hablando en nuevas lenguas, no deje de hablar en nuevas lenguas, pero edifícate. Está también, escuchando lo que decía el hermano, para mí entender, hay dos tipos de hablar en lengua, o sea, no dos tipos, sino dos formas. Primero, hay una que es para edificación personal. A veces estoy hablando, Dios está tratando solo conmigo y no para la iglesia. Entonces, cuando uno siente que es solo una palabra para uno debe mantener un cierto orden porque el Espíritu de Dios es ordenado. No me tengo que exacerbar lo que estoy recibiendo. Ahora, si es para engrandecer la iglesia, tendrá que haber una interpretación. Sí. Esa es otra cosa. Sí. Eso no. Mi hermano Manuel, mi hermana, por favor. Y con eso terminamos, ¿les parece? Esto quiere decir que tenemos tantas dudas con nuestra vida espiritual, tantas dudas con respecto al área neumatológica, siendo pentecostales. Amén. Pero la vida espiritual abarca todo lo que el ser humano es, todo, absolutamente todo. Abarca la iglesia, abarca la familia, abarca el hogar, abarca nuestra economía, como esposa, como esposo, como hijo, como estudiante, como profesional, como empresario, todas las áreas de nuestra vida abarca nuestra espiritualidad. Por favor. Pastor, yo sé que todos tenemos, cuando hemos recibido al Señor, recibimos también el Espíritu, Sí, el Espíritu Santo. sí. Pero yo escucho mucho, ayunemos, oremos para buscar la llenura del Espíritu. Yo escucho mucho eso. Sí. Entonces yo pienso de que uno recibió el Espíritu y lo recibió una vez y para siempre. Y como decía delante usted y decía la palabra del Señor, que nosotros a veces contristamos el Espíritu. Amén. Entonces el buscar la llenura del Espíritu a lo mejor no se entiende bien, a lo mejor muchos lo entienden, pero yo sé que a veces algunas personas no lo entienden y es vivir la vida de Cristo y tener la llenura. Sí. Amén. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo, si yo tengo a Cristo en mi vida, obviamente que estoy en un camino a la perfección y el Señor va a ir siempre tratando nuestras vidas, pero hay muchas que siguen buscando, teniendo el Espíritu,
estando en Cristo, siguen buscando la llenura. Siguen buscando la llenura. Entonces, a lo mejor esa palabra de buscar la llenura es como que yo la escucho como que no está como muy clara. A lo mejor nosotros, los líderes aquí, puede que no crea que es lo mismo. Entonces, ese me asalta. La diferencia Amén. entre llenura Gracias, del pastor. Espíritu y las manifestaciones del Espíritu son distintas. Las manifestaciones del Espíritu tienen que ver con hablar en nuevas lenguas, los dones espirituales que están actuando dentro de nuestra congregación. Eso es las manifestaciones del Espíritu. Y la evidencia inicial, como la iglesia pentecostales clásicas, como las nuestras, creen en eso, en el hablar en nuevas lenguas, pero no es necesariamente ser lleno del Espíritu. Una idea también que se me escapó: el pentecostalismo en el pueblo judío no se vive hasta el día de Pentecostés. Antes nunca tuvieron Pentecostés. Tenían la fiesta de Pentecostés, que era la fiesta de las primicias, era la fiesta de la semana. Bien, así era conocido, la fiesta de la semana y la fiesta de las primicias. Y en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, y en cumplimiento de Joel capítulo 2. También sucedió en Hechos capítulo, en el pentecostalismo gentil, Hechos capítulo 10, y después en ciertas áreas en ciertas áreas, pero la llenura del Espíritu Santo en nuestra época moderna, ya estamos en el postmodernismo, en nuestra época moderna fue en 1906. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo estuvo inactivo durante muchos siglos. Siempre han habido momentos espirituales. Pero el más conocido es de 1906 a nivel mundial y de 1909 a nivel mundial. ¿Bien? Mi hermano Manuel. ¿Qué pasa si un cristiano nunca habla en nuevas lenguas? ¿Deja de ser espiritual o qué pasa ahí? Ya, gracias. Mire, voy a responder junto con lo que dice mi hermana. Mire, cuando uno confiesa a Cristo como su Señor y su Salvador personal, ¿qué es lo que recibe? La salvación. No, recibe todo lo que se llama en McDonald's un combo. ¿Bien? Recibe todo el aspecto de redención más el Espíritu Santo. Porque nadie puede confesar a Cristo como su Señor y su Salvador personal si no es por el Espíritu Santo. Bien, lo otro es la manifestación de esa llenura. ¿Y por qué uno nunca habla en nuevas lenguas? Hay hermanos que nunca hablaron en nuevas lenguas. ¿O porque un hermano habló solamente una vez en lengua y nunca más habló en nuevas lenguas? El hablar en nuevas lenguas es un don espiritual. ¿Bien? ¿Sí? Es un don espiritual. Y también el hablar en nuevas lenguas sucede porque son temores, miedos. No, es que se me estaba trabando la lengua y me dio miedo. No es que me dio temor, es que qué van a decir, etcétera. ¿Bien? Pero eso no significa que no haya tenido el Espíritu Santo en su corazón. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, don pastor, también por esta explicación. Yo sé que pueden ser muchas cosas más y muchas preguntas más, pero quiero decirle que la Iglesia de Dios, no de Misiones Mundiales, no de la corporación, la Iglesia de Dios tiene una labor tremendamente importante. Pablo dice en 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, por lo tanto, aquel que ha conocido a Cristo no puede seguir siendo el mismo. Ocurre la metanoia que se enseña tanto en el Instituto Bíblico. Al ver la metanoia, todo lo demás comienza a vivirse en una vida espiritual, porque cada día de mi vida quiero ser mejor para Cristo. No puedo conocer a Cristo si no tengo intimidad con Cristo. Confesar a Cristo como nuestro Salvador lo enseña la hermana María Eugenia, que viene luego ya con esta segunda exposición. Es iniciar, es un bebé. Tiene que comenzar todo el proceso de discipulado y seguir adelante. Porque este caminar tiene muchas interrogantes, pero que a la medida que vamos acercándonos a Él, vamos sabiendo y comprendiendo qué es lo que Dios quiere de mí. Pero lo primero que Dios quiere es que yo comparta. Cuando la iglesia se encerró en sus 4 paredes y pasamos lista y buscamos paredes de espejos y nos miramos entre nosotros, la iglesia perdió el enfoque.
La iglesia no es solamente para estar acá, la iglesia es para salir, porque afuera hay mucha necesidad. Y cuando hay una metanoia, yo aprendo a amar, aprendo a querer, aprendo a buscar, aprendo a decirle al otro que lo amo, y ahí saco de mi bolsillo para dar a otro. Eso es compasión, lo que hizo Cristo. Eso es metanoia, eso es amar como Cristo amó. No solamente al que conozco, no solamente al que vivo, sino que aquel que muchos desprecian. Cuando yo amo al hermano que viene con algún grado de licor acá y me siento al lado de él y espero que quede acá y no lo saco de este lugar, es porque yo amo, es porque hay una metanoia. Eso para mí es espiritualidad, es pensar cómo lo haría Cristo. Y parte de la espiritualidad, pienso, es el dominio propio, porque ahí el Señor es el que domina todo lo que soy. Porque recuerdo, como decía muy bien el hermano ayer, las emociones a veces nos sobrepasan, ¿verdad? Y nadie es superhéroe espiritual. Y yo recuerdo cuando era pequeña, nací en una iglesia muy pentecostal. Yo nací, abrí los ojos de la vida y ya estaba en una iglesia de guardatemplo con mi abuela y con mi viejito, que está acá. Y la hermana que hablaba más en lengua era la más espiritual. Y a veces era la que tenía la lengua más larga también. Entonces llegaba a la conclusión de que era mejor que hablaran menos en lengua y la lengua cortita, más que hablar tanto en lengua. Y también se empezó en ese tiempo, y recuerdo mucho, a malinterpretar el hablar en lenguas. Había un abuso de esto. Entonces, el que más hablaba en lengua era el más espiritual, y aquel que no lo hacía sentía que Dios no estaba con él. Y el hablar en lengua es un don, no es para todo. Y cuando lo aprendí acá, sentí el descanso de muchos que nunca lo habían hecho. Y ahí comprendí tantas cosas. Por eso me gusta Iglesia de Dios, a la corporación a la cual pertenezco, porque sí hay buena enseñanza, hay sana doctrina y está basada en la palabra del Señor. Así que todas las preguntas que tenga, todo lo que quiera saber, búsquelo. Busque la luz de la palabra, sé que son los maestros. Hay muy buenos maestros. El pastor Luis es un maestro que lleva años ahí en el Instituto Bíblico. Yo estuve con muchos maestros. También busco hoy día pastores que me siguen enseñando, mi viejito que sigue enseñando. Pero no se quede con las dudas para que no enseñe mal. No enseñe desde lo que yo creo, yo pienso, yo vi, me dijeron. Eso está mal, tiene que ir a la palabra. Voy a pedir a nuestra hermana María Eugenia Fuente que pase por favor y está a cargo de la segunda exposición para que ella... Te damos las gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que esta transmisión haya sido de bendición y edificación para tu vida. Acompáñanos en nuestras reuniones generales.